Saludos hermanos, bienvenidos una vez más a tu sección Dios, la Biblia y tú. Te saluda tu hermano Javier Reyes. Falsos profetas y tiempos del fin tienen una estrecha relación según la palabra. En la iglesia actual, ¿quiénes son los falsos profetas? ¿Cómo reconocerlos? Pertenecen a falsas religiones y hablan en nombre de falsas divinidades. Equivocadamente pretenden hablar en nombre del verdadero Dios. La única manera de saber que nos están mintiendo es conociendo la verdad. Muchos hombres de Dios predican mentiras o verdades a medias para tener a la gente contenta, pero nosotros sabemos que una verdad a medias es siempre una mentira. Con el pastor Abner veremos qué dice Dios en la Biblia acerca de los falsos profetas, porque recuerda, esta es una relación entre Dios, la Biblia y tú. Qué bueno que estás una vez más con nosotros. Te damos la bienvenida a tu segmento Dios, la Biblia y tú. En esta ocasión hablaremos de un tema muy importante también, como los demás. Javier ya decía, los falsos profetas, los falsos maestros. ¿Qué dice la Biblia acerca de esto? ¿Qué dijo Jesús? ¿Qué dicen las profecías acerca de todo eso? ¿Qué dice la palabra del Señor acerca de estos hombres? En Mateo capítulo 24 y verso 24, Jesús habló acerca de ellos, diciendo: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y darán señales grandes y prodigios, de tal manera que engañarán, si es posible, aún a los escogidos. El trabajo de estos maestros y de estos falsos profetas que se han levantado y se seguirán levantando es precisamente engañar. Y dice Jesús claramente y puntualmente, si es posible, aún a los escogidos. Así es que con la única arma que le fue dada a Satanás es con la que él viene a luchar en contra de nosotros, y lo que quiere es engañarte. Tienes que estar preparado. En Mateo capítulo 7 y verso 15, Jesús también había hablado acerca de esto en el contexto de la puerta estrecha y la puerta ancha, y él habla diciendo: y guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, mas de dentro son lobos rapaces. Como ya había dicho Pablo, en los postreros tiempos se levantarán muchos con comezón de oír, y se levantarán maestros según sus concupiscencias, y predicarán según las concupiscencias de ellos. Es importante que cuando tú vayas a la iglesia a escuchar la palabra de Dios, vayas con el deseo de escuchar la voz de Dios, Dios hablando a tu vida a través de la palabra, y no queriendo escuchar lo que tu carne quiere oír. Mateo capítulo 7 y verso 16 sigue diciendo: por sus frutos los conoceréis. ¿Cógense uva de las espinas o higos de los abrojos? Cuando Jesús hablaba de esto, precisamente aludía a que el diablo se puede disfrazar todo lo que tú quieras, pero tarde o temprano el fruto será dado, y por el fruto es que nosotros lo conoceremos. Javier tocaba un punto muy importante, y es que si nosotros tenemos el conocimiento de la palabra, si conocemos las escrituras, no va a ser muy fácil que el enemigo venga y nos engañe. Así es que tienes que conocer la palabra del Señor, y también tienes que estar atento a los frutos que traen estos hombres. La apostasía antecede a la segunda venida de Cristo, y la apostasía es precisamente parte de este gran engaño. ¿Qué significa apostasía? La apostasía significa volver atrás. Es la acción y efecto de apostatar. Apostatar, a su vez, significa dicho de una persona que abandona públicamente su religión. En 2 de Tesalonicenses capítulo 2, verso 1 al 3, Pablo le dice a los tesalonicenses: empero os rogamos, hermanos, cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestro recogimiento a Él, que no os mováis fácilmente de vuestro sentimiento, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como nuestra, como que el día del Señor está cerca. No os engañe nadie en ninguna manera, porque no vendrá sin que venga antes la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Pablo le enseña a los tesalonicenses que la venida del Señor Jesucristo no acontecerá, sino antes viene la apostasía. Así es que esta es una señal que se nos es dada. Los falsos maestros, los falsos profetas se han levantado precisamente como una señal de que la venida del Señor Jesús está cerca. En 1 de Timoteo capítulo 4 verso 1 al 2, Pablo le dice a Timoteo: empero el Espíritu dice manifiestamente que en los venideros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus de error y a doctrinas de demonios, que con hipocresía hablarán mentira, teniendo cauterizada la conciencia. En estos postreros tiempos muchos están negando al Señor.
Hay algunos pastores de congregaciones inmensas, como en Estados Unidos, una congregación de 30,000 miembros, y el pastor, cuando se le pregunta en televisión, en vivo, que si Jesucristo es el único camino de llegar al Padre, él dice: yo no te podría asegurar eso, y empieza a dar una serie de argumentos como tratando de cubrir algo como para no alejar a aquellos que le siguen. Así es que es importante que nosotros tengamos en cuenta qué es lo que está saliendo de la boca de estos falsos maestros, para que identifiquemos. Recuérdate que Jesús dijo: por sus frutos los conoceréis. Es muy importante identificar y hacer la diferencia entre el don y el fruto. Una persona puede ser muy hábil y puede tener muchas habilidades, muchos dones de parte de Dios, mucho carisma, pero carecer de frutos del Espíritu Santo. Y este verso que vamos a leer a continuación tal vez nos habla un poco acerca de eso. En 2 de Timoteo capítulo 3, verso 1 al 5, Pablo le dice a Timoteo: esto también sepas, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, que habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, detractores, desobedientes a los padres, ingratos, sin santidad, sin afecto, desleales, calumniadores, destemplados, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, arrebatados, hinchados, amadores de los deleites más que de Dios, teniendo apariencia de piedad, mas habiendo negado la eficacia de ella, y a estos evita. Todo esto que nos habla acá, nos habla acerca de los frutos, las obras de la carne que un hombre puede manifestar, y es muy importante que nosotros estemos atentos a esos. Pablo en una ocasión dijo: vean a sus líderes, a sus pastores, la fe de los cuales imitad. Así es que es importante que un hombre que tú vas a seguir, que vas a obedecer, tenga los frutos del Espíritu Santo. ¿Cómo podrías identificar a un falso maestro? Deuteronomio capítulo 13, verso 1 al 3 dice: cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños, y te diere señal o prodigio, y acaeciere la señal o prodigio que él te dijo, diciendo: vamos en pos de dioses ajenos que no conociste, y sirvámosle, no darás oído a las palabras del tal profeta ni al tal soñador de sueños. Es importante que veas si lo que se te está diciendo, lo que se te está pidiendo hacer desde el púlpito, el predicador, el que está enseñando la palabra, te está alejando de lo que es la palabra del Señor. Muchos, y obviamente, van a usar la palabra del Señor para engañarte. Dice Efesios capítulo 4 que aquellos que con artimañas utilizan la palabra. Así es que es importante que tú sepas, conozcas, tengas el entendimiento pleno de la palabra del Señor. Hoy es el día en que nosotros, los predicadores, los pastores, los encargados de ministrar la palabra del Señor, nos levantemos y prediquemos como dijo John Hus en su ocasión: prefiero herirlos con la verdad y no matarlos con la mentira. Martín Lutero también dijo: cualquier enseñanza que no se encuadre con las Escrituras debe ser desechada, aunque haga llover milagros del cielo todos los días. Termino con un versículo del Señor Jesucristo: mas yo os digo que toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Te invito a que sigas estudiando la palabra del Señor y que seas noble como los de Berea, que dice la Escritura en Hechos capítulo 17, que todos los días escudriñaban en sus casas si aquellas cosas que oían de Pablo y Silas eran en realidad así. No dejes de estudiar la palabra del Señor, no dejes de orar, no dejes de buscar su presencia. Gracias por sintonizarnos. Te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales. Síguenos en Facebook, suscríbete a nuestro canal de YouTube, y te dejamos aquí algunos videos para que tú puedas visitar también. Gracias, un fuerte abrazo.